La lluvia de abril golpeaba el techo del autobús mientras yo volvía a casa después de un turno de 10 horas en la tienda de artículos para el hogar, todo para el hogar. Me dolían las piernas de estar tanto tiempo de pie y me latía la cabeza por las interminables preguntas de los clientes sobre dónde encontrar clavos o cómo tapar mejor una grieta en el baño. A mis 20 años, ya me había acostumbrado a la monotonía de este trabajo, pero hoy el cansancio parecía especialmente intenso. El autobús se detuvo a 2 manzanas de nuestra casa, en la parte oeste de Crescent City. Salí, abrí mi vieja paraguas y caminé por las calles conocidas, tratando de evitar los charcos. Nuestro barrio no se podía llamar rico. Casas normales de una sola planta con pequeños jardines, donde los vecinos sabían casi todo unos de otros, pero preferían mantener las distancias. La casa número 37 de Marin Street no se diferenciaba mucho de las demás. Revestimiento gris, un pequeño porche y un viejo abeto junto a la valla. Reduje el paso cuando vi el coche de Duncan en la entrada. Mi hermano rara vez aparecía entre semana, ya que solía trabajar hasta tarde en la empresa de construcción de mi padre, Finch e Hijos. El nombre siempre me provocaba una sonrisa amarga. No era Finch e Hijos, sino Finch e Hijos, aunque solo tenía un hijo. Yo no existía en esa ecuación. Respiré hondo, empujé la puerta y entré. Desde la cocina llegaban voces y el ruido de los platos, algo inusual en nuestra casa, donde cada uno solía comer solo cuando le apetecía. «Merit, ¿eres tú?», me llamó mi padre, y yo me estremecí. En su voz no había calidez, solo impaciencia. «¿Sí?», respondí, quitándome la chaqueta mojada y colgándola en un gancho en el vestíbulo. «Ven aquí, tenemos cena familiar, una cena familiar». Esas palabras sonaban absurdas en nuestra casa. La última vez que cenamos juntos fue hace unos 3 años, cuando mi padre quería anunciar la ampliación de la empresa. Entonces solo hablaba con Duncan, como si yo no estuviera en la mesa. Fui a la cocina, donde mi padre y mi hermano ya estaban sentados a la mesa puesta. El olor a carne asada y patatas llenaba la habitación. En la cocina había una cacerola con verduras guisadas. Claramente no era comida de mi padre. Probablemente había pedido comida en ese nuevo restaurante de reparto a domicilio. «Siéntate», dijo mi padre señalando la silla libre. «Te estábamos esperando». Duncan me miró con irritación apenas disimulada. A sus 28 años era una copia exacta de su padre. Los mismos rasgos marcados, el mentón cuadrado y los ojos marrones y profundos. Llevaba el pelo rubio muy corto y se le veían callos en las manos por trabajar en la construcción. De niña solía decirme que no me parecía un Finch de verdad. Era demasiado delgada, con el pelo rubio y los ojos grises. «Eres toda tu madre», solía decirme, y nunca sonaba como un cumplido. Me senté a la mesa, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire. «¿Qué pasa?», pregunté cuando el silencio se prolongó y mi padre y mi hermano intercambiaron miradas. Garland Finch carraspeó y se sirvió una gran porción de carne. «Tengo noticias», dijo en tono oficial. «He tomado una decisión sobre el futuro de la empresa». Mi corazón se encogió. Sabía que no tenía nada que ver con el negocio familiar, pero algo en la voz de mi padre me hizo ponerme en guardia. «Le cedo el control total de Finch e Hijos a Duncan», continuó mi padre señalando a mi hermano. «A partir de mañana, él será el propietario único de la mayoría de las acciones. Yo seguiré como asesor, pero él tomará todas las decisiones». Duncan no ocultó su sonrisa de satisfacción. Siempre había sabido que la empresa sería suya. Era una regla tácita en nuestra familia. Desde que empezó a trabajar con mi padre a los 15 años, lo habían preparado para que algún día tomara el mando. «Enhorabuena», dije, tratando de que mi voz sonara neutra. «No se trata solo de la empresa», continuó mi padre sin mirarme. «También voy a poner la casa a nombre de Duncan. Será parte del acuerdo general». Ahora sí que me sorprendió. La casa en la que vivíamos pertenecía a nuestra familia desde hacía 2 generaciones. La habían construido mi abuelo y mi abuela con sus propias manos. «¿Y qué va a pasar conmigo?». La pregunta se me escapó y enseguida me arrepentí. El rostro de mi padre se ensombreció. Dejó el tenedor y me miró por primera vez en toda la noche. En sus ojos se reflejaba la misma expresión que había visto toda mi vida.
una mezcla de decepción y mal disimulada animadversión. «¿Y qué va a ser de ti?», preguntó con frialdad. «Trabajarás en tu tienda. Vivirás como quieras. Me refiero a dónde voy a vivir. ¿Hay algo para mí?». Mi voz tembló y me odié por esa debilidad. El rostro de mi padre se descompuso. Golpeó la mesa con la palma de la mano con tanta fuerza que los platos saltaron. «¡No vas a recibir nada!», gritó, y su voz resonó en la cocina. «Eres una hija inútil que me ha quitado lo más preciado. ¿Crees que tienes derecho a algo en esta casa? Después de lo que has hecho». Me quedé paralizada, sintiendo cómo se me iba la sangre de la cara. Por supuesto, sabía que me culpaba de la muerte de mi madre. No era ningún secreto en nuestra familia, pero normalmente se expresaba con un silencio frío, con indiferencia, con distanciamiento. Rara vez hablaba de ello directamente, y menos con tanta furia. «Yo no pedí nacer», dije en voz baja mirando mi plato. «Pero naciste», interrumpió Duncan esbozando una sonrisa. «Y mamá murió. Ese es el precio de tu existencia, hermanita». Levanté la vista y me encontré con su mirada. De niño, Duncan simplemente me evitaba, pero con los años su actitud se convirtió en abierta hostilidad. Era 8 años mayor que yo, y recordaba a mamá, recordaba cómo era su vida antes de que yo llegara. En su opinión, yo había destruido una familia perfecta. «Duncan se merece todo lo que tiene», continuó mi padre, ya más tranquilo, pero con rencor aún en su voz. «Trabaja en la empresa desde que era adolescente. Lo da todo por ella. ¿Y tú qué has hecho?». La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué había hecho yo? Crecí en un hogar donde apenas me toleraban, donde había decenas de fotos colgadas en las paredes, mi padre y mi madre el día de su boda, el pequeño Duncan en brazos de mi madre, picnics familiares y fiestas, pero ninguna conmigo. Era como si, tras la muerte de mi madre, la vida en casa se hubiera detenido y mi existencia fuera una molestia que preferían ignorar. Lo intenté. Dios, cómo intenté ganarme aunque fuera una pizca de aprobación. En el colegio sacaba excelentes notas, con la esperanza de que las buenas calificaciones hicieran que mi padre se sintiera orgulloso de mí, pero él solo miraba en silencio mis boletines y los dejaba a un lado. Ayudaba en casa, cocinaba, limpiaba, lavaba, pero se daba por sentado. Una vez incluso intenté pedir trabajo en una empresa, pero mi padre me lo negó rotundamente. «Ahí no hay sitio para las chicas». «Siempre he intentado ser útil», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Tus esfuerzos». Mi padre hizo hincapié en la última palabra, como si fuera algo vergonzoso. «No me devolverán a Evelyn. No le devolverán a Duncan a su madre». Bajé la mirada, sintiendo la familiar pesadez de la culpa. La parte racional de mí entendía que yo no tenía la culpa de las complicaciones durante el parto que le habían costado la vida a mi madre, pero cuando toda tu vida te dicen que tu nacimiento fue la causa de una tragedia, empiezas a creerlo. «Wesley Taft vendrá mañana a las 2», dijo mi padre, volviendo a su cena. «Preparará todos los documentos para la transferencia de la empresa y la casa». Wesley Taft había sido el abogado de la familia Finch desde que yo tenía uso de razón. Era un hombre mayor, con una barba canosa bien cuidada y ojos bondadosos. Siempre me saludaba cuando venía a ver a mi padre y, a veces, me traía caramelos, como cuando era pequeña. Eran momentos excepcionales de calidez humana en nuestra casa. «Bien», respondió Duncan, claramente satisfecho con el giro que habían tomado los acontecimientos. «Lo anotaré en mi agenda». La cena continuó en un silencio incómodo. Apenas toqué la comida, había perdido completamente el apetito. Mi cabeza daba vueltas pensando en lo que pasaría después. Si Duncan se quedaba con la casa, no tendría ni un techo bajo el que dormir. Con mi sueldo de dependienta, apenas podía permitirme alquilar una habitación, por no hablar de un apartamento completo en Crescent City, donde los precios de la vivienda subían cada año. Me levanté de la mesa cuando quedó claro que la conversación no iba a continuar. «Gracias por la cena», dije por costumbre, aunque no había mucho que agradecer. Mi padre asintió sin levantar la vista del plato. Duncan sonrió. «No te preocupes, hermanita», dijo con falsa preocupación en la voz. «Quizá te deje quedarte, como sirvienta».
No le respondí y salí de la cocina. Subí por la escalera chirriante y entré en mi pequeña habitación al final del pasillo, la habitación más alejada de la casa, como si intentaran mantenerme físicamente alejada de mi familia. La habitación era sencilla. Una cama estrecha, una cómoda vieja y un escritorio junto a la ventana. En las paredes había varios pósters de paisajes que había colgado para animar un poco el espacio. A diferencia de la habitación de Duncan, donde mi padre había conservado todos sus trofeos y premios de la adolescencia, incluso después de que él se mudara a su propio apartamento, mi habitación no tenía nada que ver con la historia de la familia. Me acerqué a la cómoda y abrí el cajón superior. Debajo de una pila de camisetas estaba la única foto de mi madre que había conseguido del viejo álbum de fotos. En ella, Evelyn Finch estaba sentada en el jardín, con la cara vuelta hacia el sol. Era guapa, con el pelo rubio y suave, rasgos finos y ojos grises que, según Duncan, yo había heredado. En la foto tenía unos 30 años y parecía feliz y despreocupada. Nunca la conocí, nunca oí su voz, nunca sentí sus abrazos. Para mí era un fantasma, una sombra que estaba presente de forma invisible en cada rincón de nuestra casa. De niña, a menudo imaginaba que me observaba desde el cielo y que, a diferencia de mi padre y mi hermano, me quería. Al tocar la foto, sentí la habitual sensación de amargura. Me pregunto si me habría querido si hubiera sobrevivido, o también me habría culpado por lo que pasó. Solo conocía la historia de su muerte por fragmentos de conversaciones y frases que había escuchado por casualidad. Mi padre nunca me lo contó directamente. Parece que empezó a sangrar justo después de que yo naciera. Los médicos no pudieron detener la hemorragia. Murió con mí en brazos, según me contó una vez la señora Patterson, una anciana que recordaba aquellos tiempos. Dejé la foto en su sitio, me senté en la cama y me abracé las rodillas con los brazos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿A dónde iría? No tenía amigos a los que recurrir. Los años de aislamiento en mi familia me habían enseñado a mantenerme al margen de los demás. Mis compañeros de la tienda eran solo conocidos, nada más. Por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. Las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas mientras miraba por la ventana la lluvia que caía. En esos momentos sentía especialmente mi soledad, como si fuera invisible, un fantasma en mi propia vida, un recuerdo indeseado de la tragedia. La puerta de entrada se cerró de golpe. Aparentemente Duncan se había ido. A los pocos minutos, oí los pesados pasos de mi padre en la escalera y el clic de la cerradura de su dormitorio. El día había terminado, como tantos otros antes. Nos habíamos separado, cada uno a su rincón, llevándonos con nosotros el rencor y el dolor no expresados. Me acosté sin desvestirme, sobre la colcha, y me quedé mirando al techo. Mañana vendría el abogado y mi destino quedaría definitivamente decidido. Sabía que no podía cambiar nada. No tenía dinero, ni poder, ni siquiera derechos morales, según mi padre, para reclamar nada en esta familia. No vas a recibir nada. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza como una sentencia siniestra. Quizás tenía razón. Quizás realmente no merecía nada después de lo que había pasado por mi culpa. Con este pensamiento caí en un sueño inquieto, en el que veía a una mujer de cabello rubio que me llamaba por mi nombre, pero cada vez que intentaba acercarme, desaparecía en la oscuridad. La mañana llegó demasiado rápido. Me despertaron los rayos del sol que se colaban a través de las cortinas entreabiertas y me quedé inmóvil durante unos minutos, ordenando mis pensamientos. Los acontecimientos de la noche anterior se abatieron sobre mí con la pesada conciencia de que hoy se decidiría mi destino, y no a mi favor. El reloj de la mesita de noche marcaba las 10. Normalmente a esa hora ya estaba en el trabajo, pero hoy era mi día libre. Una triste ironía. Mi día libre coincidía precisamente con el momento en que me iban a quitar lo último que me unía a esa familia. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. La lluvia del día anterior había cesado, dejando charcos y frescor en el aire. En la parcela vecina, la señora Patterson tendía la ropa. Tenía más de 70 años, pero seguía prefiriendo secar la ropa al aire libre en lugar de en la lavadora. Obligándome a moverme, fui al baño. El espejo reflejó un rostro pálido con los ojos enrojecidos por las lágrimas y el cabello rubio enredado.
parecía agotada y ningún maquillaje lo habría ocultado. Sin embargo, hoy no importaba mi aspecto. Me lavé con agua fría, me peiné y me recogí el pelo en una coleta sencilla. Me puse unos vaqueros y una camisa holgada, nada especial, pero al menos estaba limpia y presentable. No es que a mi padre o a mi hermano les importara mi aspecto, pero el abogado Taft siempre había sido amable conmigo y no quería parecerle lamentable. Al bajar las escaleras, oí voces en la cocina. Mi padre y Duncan estaban desayunando y hablando de algo relacionado con el trabajo. Cuando entré, la conversación se interrumpió de inmediato. «Buenos días», dije dirigiéndome a la cafetera. Mi padre asintió sin mirarme. Duncan ignoró mi saludo por completo. «Taft llegará a las 2», dijo mi padre dirigiéndose a Duncan. «Tienes que estar aquí a esa hora». «Allí estaré», respondió mi hermano terminando su café. «Tengo que pasar por la obra de River Road para ver cómo va el hormigonado de los cimientos y luego vuelvo». Me serví un café y me senté a la mesa, tratando de ocupar el menor espacio posible. Así transcurrían la mayoría de nuestros desayunos. Yo era invisible, una extraña en la periferia de sus vidas. «¿Están listos los documentos?», le preguntó Duncan a mi padre. «Sí, Taft lo ha preparado todo. Hoy solo es un trámite, las firmas y la certificación notarial», dijo mi padre en tono de negocios, como si se tratara de una transacción rutinaria y no de una decisión que cambiaría mi vida. Reuní todas mis fuerzas para hacer la pregunta: ¿yo también tengo que estar presente en la firma? Mi padre finalmente me miró, y en su mirada se leía la irritación. «¿Para qué? No es asunto tuyo». «Pero si se trata de la casa...» «Escucha», me interrumpió. «Ya te lo dije ayer. La casa pasa a manos de Duncan, la empresa pasa a manos de Duncan, y punto. No hace falta que estés presente». Duncan sonrió mirándome con evidente satisfacción. «No te preocupes, hermanita. No te echaré a la calle de inmediato. Puedes quedarte aquí un poco más, hasta que encuentres algo adecuado». Su avalfi era peor que una negativa directa. Disfrutaba de su poder sobre mí, se deleitaba con mi impotencia. Terminé mi café en silencio, evitando seguir hablando. Cuando Duncan se marchó y mi padre se encerró en su despacho, me quedé sola en la cocina. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza como hojas otoñales en el viento. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Dónde iba a vivir? ¿Encontraría otro trabajo que me permitiera alquilar al menos una habitación? Pasé todo el día en un extraño estado de aturdimiento. Limpié mi habitación, revisé mis cosas, separando mentalmente lo que me llevaría y lo que tendría que dejar. No tenía muchas pertenencias: ropa, algunos libros, un viejo ordenador portátil y una caja con recuerdos de la infancia, flores secas, tarjetas de amigos del colegio que hacía mucho que no veía, mi primer sueldo. Todo cabía fácilmente en una maleta. A las 2:30 oí el ruido de un coche que se acercaba. Al asomarme por la ventana, vi el sedán azul oscuro de Wesley Taft. El abogado era puntual, como siempre. Lo vi salir del coche, un hombre bajito, de unos 70 años, con un traje gris sobrio y un maletín de cuero en la mano. Su pulcra barba canosa y sus ojos bondadosos siempre me habían inspirado confianza. Mi padre salió a recibirlo al porche. Se dieron la mano y desaparecieron en la casa. Unos minutos más tarde, Duncan llegó en su camioneta negra con el logotipo de la empresa en la puerta. Yo estaba sentada en mi habitación, escuchando las voces que venían de abajo. Una parte de mí quería bajar y ser testigo de cómo se decidía mi destino, pero otra parte no podía soportar la idea de las miradas triunfantes de mi padre y mi hermano. Al final, la curiosidad pudo más. Bajé silenciosamente las escaleras, tratando de no pisar los peldaños que crujían, y me detuve en el pasillo, desde donde se veía el despacho de mi padre. La puerta estaba entreabierta y podía ver parte de la habitación y oír la conversación. Wesley Taft estaba sentado a la mesa, con unos papeles delante de él. Mi padre y Duncan estaban de pie junto a él, inclinados sobre los documentos. «Este es el contrato estándar de transferencia de propiedad de bienes inmuebles», dijo el abogado con voz tranquila y profesional. «Y este es el de transferencia de acciones de la empresa. Todo está redactado según sus instrucciones, Garland». Mi padre asintió con la cabeza mientras echaba un vistazo a los documentos. «Perfecto. Terminemos con esto».
¿Estás seguro de que quiere transferir todos los bienes a un solo heredero? Preguntó Taft, y en su voz percibí un tono de duda. Absolutamente seguro, respondió mi padre con firmeza. Duncan es el único que continuará con el negocio de nuestra familia. Se lo ha ganado. Duncan se enderezó y puso la mano sobre el hombro de su padre, un gesto que expresaba tanto gratitud como cierta superioridad. No te defraudaré, papá. La empresa quedará en buenas manos. Taft asintió, pero sin mucho entusiasmo. Sacó más documentos de su maletín y los extendió sobre la mesa. Aquí hay que firmar, Garland. Y tú también, Duncan. Señaló las líneas para las firmas. Y también Merritt. Me estremecí al oír mi nombre. Mi padre y mi hermano se miraron con sorpresa. ¿Para qué necesitamos su firma?, preguntó mi padre bruscamente. Ella no tiene nada que ver con esto. Taft se ajustó las gafas y miró a mi padre con ligera perplejidad. Según la ley, para enajenar bienes hereditarios se requiere el consentimiento de todos los herederos legítimos. Merritt es su hija y tiene derecho a una parte de la herencia, a menos que renuncie a ella voluntariamente. «Pero ella no es heredera», exclamó mi padre, y su rostro se sonrojó de ira. «Aquí no es nadie». Sentí un nudo en la garganta. Incluso después de tantos años de frialdad, esas palabras me dolieron como un cuchillo afilado. Wesley Taft se enderezó en su silla y su mirada se volvió inesperadamente firme. «De hecho, debería saber que Merritt tiene derechos legales», dijo con calma, pero con una determinación inesperada. «Y no solo como su hija». El padre frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar el abogado. «¿De qué está hablando, Wesley? ¿Qué derechos?» Taft abrió su maletín y sacó una carpeta amarillenta con documentos. «He esperado mucho tiempo este momento, Garland», dijo con tristeza en la voz. «Esperaba que nunca llegara. Esperaba que encontrara en su corazón un lugar para sus 2 hijos». «¿Qué tonterías estás diciendo?». El padre empezaba a perder la paciencia. Taft abrió la carpeta y sacó un documento protegido con una funda transparente. «Este es el acuerdo que firmó con Evelyn hace 20 años, poco antes de que naciera Merritt». Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme. «¿Mamá? ¿Un acuerdo?». Nunca había oído hablar de eso. Mi padre tomó el documento y lo miró con evidente sorpresa. «¿Qué es este papel? No recuerdo ningún acuerdo». «No me extraña», asintió Taft. «Fue una época difícil. Evelyn estaba en el último mes de embarazo y tenía complicaciones. Los médicos advirtieron de posibles problemas». «Lo recuerdo», dijo mi padre con voz apagada. «¿Pero qué tiene que ver aquí un acuerdo?». «Evelyn era una mujer inteligente», continuó Taft, «y muy previsora. Tenía el presentimiento de que podría no sobrevivir al parto. Y tenía miedo de que, si nacía una niña, ustedes no la aceptaran como aceptaron a Duncan». El padre palideció. Duncan miraba alternativamente a su padre y al abogado, sin comprender lo que estaba pasando. «Esto es una tontería», dijo finalmente el padre. «Yo nunca firmé nada parecido». «Sí lo has firmado, Garland», dijo Taft con firmeza. «Yo mismo fui testigo. Evelyn insistió en este acuerdo y tú aceptaste porque la querías y querías tranquilizarla. Estabas seguro de que nacería un niño y que este documento nunca tendría importancia». Di un paso adelante, incapaz de permanecer más tiempo en la sombra. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. «¿Qué acuerdo?», pregunté, y mi voz sonó inesperadamente firme. Wesley Taft me miró con ternura y una ligera tristeza. «Tu madre, Evelyn, preparó un documento legal que tu padre firmó un mes antes de que nacieras. Según este acuerdo, si le ocurría algo, su hija, es decir, tú, Merritt, tendría derecho a voto en todas las decisiones importantes relacionadas con la familia y los negocios familiares al alcanzar la mayoría de edad». Miré al abogado atónita, sin dar crédito a mis oídos. «¿Derecho a voto?», pregunté. «Es más», continuó Taft, «según este documento, ningún activo familiar importante puede ser enajenado o transferido sin tu consentimiento por escrito. Esto se aplica tanto a la casa como a la empresa». Duncan emitió un sonido parecido a un gruñido. «Esto es una locura». Se volvió hacia su padre. «Papá, dime que no es verdad». Pero su padre permaneció en silencio, mirando el documento que tenía en las manos.
Su rostro se ponía cada vez más pálido a medida que leía línea tras línea. «Recuerdo ese día», dijo finalmente en voz baja. Evelyn estaba muy nerviosa. Los médicos acababan de decirle que había riesgo de complicaciones y ella estaba en pánico. Me obligó a firmar unos papeles, diciendo que era por la seguridad del bebé. Los firmé sin leerlos, solo para tranquilizarla. Y se olvidaron de ello, concluyó Taft, porque luego ocurrió la tragedia y perdieron a Evelyn. Mi padre levantó la vista hacia mí y, por primera vez en muchos años, no había rastro de ira ni de decepción en su mirada, solo confusión y algo parecido al miedo. ¿Eso significa que sin el consentimiento de Merit no puedo ceder la empresa a Duncan?, le preguntó al abogado. Así es, asintió Taft. El acuerdo está redactado de forma muy clara y es jurídicamente impecable. Merit tiene derecho a vetar todas las decisiones importantes relacionadas con los activos familiares. Duncan se acercó a la mesa y arrebató el documento de las manos de su padre. «Déjame ver esa tontería», dijo, y echó un vistazo rápido al texto, cuyo rostro se contorsionó de rabia. «¡Esto es una estafa! El documento tiene 20 años. ¡No puede ser válido!». «Puede serlo», respondió Taft con calma. «Fue debidamente certificado y registrado. Su vigencia no está limitada. Es válido mientras existan los activos de la familia Finch mencionados en él». Me quedé en medio del despacho, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mamá. Mi madre, a la que nunca había conocido, había cuidado de mí. Había previsto lo que podía pasar y había hecho todo lo posible para protegerme. «¿Por qué no me lo ha dicho en todos estos años?», le pregunté a Taft. «¿Por qué no me lo dijo antes?». El abogado suspiró. El acuerdo incluía una cláusula. No debía revelar su existencia hasta que cumplieras la mayoría de edad y surgiera una situación que requiriera tu intervención. Evelyn esperaba que esa situación nunca se diera, que Garland encontrara la fuerza para quererte tanto como a Duncan. Miró a mi padre con evidente reproche. «He observado a su familia durante todos estos años, Garland. He visto cómo se alejaban de su hija, cómo la culpaban de la muerte de Evelyn. Era injusto. Y a Evelyn le habría roto el corazón». Mi padre se dejó caer en el sillón, envejecido y demacrado de repente. «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Cada vez que la miro, veo a Evelyn, y recuerdo el día en que la perdí». «Pero no la perdiste por completo», objetó Taft con suavidad. «Una parte de Evelyn vive en tu hija, en sus ojos, en su sonrisa, en su carácter. Merit se parece tanto a su madre que, a veces, cuando la miro, es como si viera a Evelyn de joven». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Nadie me había dicho nunca esas palabras. Nadie me había dicho que me parecía a mi madre, que había algo de ella en mí, aparte de la culpa por su muerte. Duncan tiró el documento sobre la mesa. «Esto es una tontería. Impugnaremos este acuerdo en los tribunales. Merit no tiene nada que ver con la empresa. Nunca ha trabajado allí». «Puede intentarlo», respondió Taft con calma. «Pero no se lo aconsejo. El acuerdo está redactado de forma impecable, y cualquier tribunal estará del lado de Merit». Se volvió hacia mí. «Tu madre era una mujer muy sabia, Merit. Sabía lo que podía pasar e hizo todo lo posible para protegerte. No solo te dejó derecho a voto, sino también una carta». Mi corazón dio un vuelco. «¿Una carta?». Taft asintió y sacó de su maletín un sobre amarillento por el paso del tiempo. «Evelyn me pidió que te lo entregara cuando cumplieras la mayoría de edad. Debía habértelo dado el día que cumplieras 18 años, pero…». Miró a mi padre. Esperaba que la situación familiar cambiara y que ya no fuera necesario. Me equivoqué al posponerlo tanto tiempo. «Perdóname». Me tendió el sobre. Lo cogí con manos tembloras, mirando mi nombre escrito con una letra elegante. Merit. Era la letra de mi madre. Era lo primero que veía escrito por ella. «No es posible», murmuró mi padre, observándome. «Todo este tiempo…». «Sí, Garland», asintió Taft. «Todo este tiempo, Evelyn intentó proteger a su hija incluso desde el umbral de la muerte. Ella te conocía mejor de lo que crees y previó lo que podría pasar». Apreté con fuerza el sobre, temiendo abrirlo allí, delante de ellos. Era demasiado personal, demasiado importante. «¿Y ahora qué?», preguntó Duncan, mirando de mí al abogado.
¿No podemos ceder la empresa sin su consentimiento? No pueden, confirmó Taft. Es más, según el acuerdo, Merit tiene derecho a 1/3 de la empresa cuando cumpla 21 años. Ya ha cumplido esa edad. ¿1/3 de la empresa? Duncan no daba crédito a sus oídos. Esto es una locura. Es la voluntad de Evelyn, dijo Taft con firmeza, y tiene validez legal. Estaba de pie en medio del despacho, sintiendo que todo el mundo a mi alrededor se ponía patas arriba. Toda mi vida me había sentido como una extraña en esta casa, una carga indeseada, la culpable de una tragedia familiar. Y de repente resultaba que la madre que nunca había conocido se había preocupado por mí, me había protegido y me había dado derecho a opinar. Quiero leer la carta, dije apretando con fuerza el sobre. A solas. Taft asintió con comprensión. Por supuesto, Merit, es tu derecho. Mi padre levantó la vista hacia mí y había algo nuevo en su mirada. Una mezcla de sorpresa, confusión y, tal vez, miedo. «No puedes bloquear la transferencia de la empresa», dijo, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. «Esta decisión es necesaria para el futuro de la familia». «No he decidido nada», respondí con calma. «Necesito tiempo para pensarlo». Con estas palabras, me di la vuelta y salí del despacho, aún apretando entre las manos el sobre, el primer y único mensaje que había recibido de mi madre. Subí a mi habitación, apretando con fuerza el sobre entre las manos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y me deslicé lentamente hasta el suelo. Se oían voces alteradas abajo. Duncan gritaba algo, mi padre le respondía con más moderación, pero también en tono elevado. La voz tranquila de Wesley Taft se oía de vez en cuando entre la discusión, como un rayo de luz en una habitación oscura. Pero todos esos sonidos me llegaban amortiguados, como a través de una capa de agua. Toda mi atención se centraba en el sobre amarillento con mi nombre. Merit. Estaba escrito con una letra elegante, ligeramente inclinada hacia la derecha. Las letras eran fluidas, redondeadas, como si bailaran sobre el papel. Las recorrí con el dedo, imaginando cómo las había escrito mi madre 20 años atrás, sin saber que nunca volvería a ver a su hija. El sobre estaba sellado, el pegamento se había secado y endurecido hacía tiempo. Lo abrí con cuidado, tratando de no romper el papel. Era demasiado valioso como para tratarlo con descuido. Dentro había una hoja de papel doblada por la mitad, tan amarillenta por el paso del tiempo como el sobre. La desdoblé y una pequeña fotografía cayó sobre mis rodillas. En ella aparecía una mujer joven con el vientre redondeado, sentada en un jardín. Sonreía a la cámara, con la mano sobre el vientre en un gesto protector. Su cabello rubio estaba recogido en una sencilla coleta y sus ojos grises brillaban con tal ternura que me cortó la respiración. Era mi madre, embarazada de mí. Le di la vuelta a la foto. En el reverso había escrito: «Séptimo mes. Estoy deseando conocerte, pequeña». Pequeña. Sabía que iba a tener una niña, y me estaba esperando. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando empecé a leer la carta. «Mi querida Merit, si estás leyendo esta carta, significa que no pude estar a tu lado para verte crecer. No pude tomarte de la mano el primer día de colegio, ayudarte con los deberes, consolarte después de tu primer desengaño amoroso. No pude decirte lo mucho que te quiero, incluso antes de ver tu rostro. Te escribo esta carta en mi 8º mes de embarazo. Los médicos dicen que hay riesgo de complicaciones y, aunque espero lo mejor, tengo que estar preparada para lo peor. Por eso le he pedido a nuestro amigo y abogado Wesley Taft que te entregue esta carta cuando seas lo suficientemente mayor para entenderla. Merit es el nombre que tu padre y yo elegimos para ti. Significa Mayala, y creo que crecerás para ser digna de lo mejor de este mundo. Me encantaría ver en qué mujer te conviertes. Tu padre, Garland, es un buen hombre, pero a veces le cuesta expresar sus sentimientos. Deseaba mucho tener un hijo que continuara con el negocio familiar. Cuando nació Duncan, tu hermano mayor, Garland, estaba muy feliz. Pero cuando supimos que íbamos a tener otro hijo y el médico nos dijo que era una niña, vi la decepción en sus ojos. Me temo que, si yo no estoy aquí, esa decepción se convierta en algo más.
Temo que no te dé lo que te mereces, simplemente porque no eres el hijo que él tanto deseaba. Por eso insistí en un acuerdo que te garantiza voz y voto en los asuntos familiares y una parte de la empresa. No es porque no confíe en tu padre, es porque lo conozco mejor que nadie. Conozco su fuerza y sus debilidades, y quiero protegerte de estas últimas. Espero que todo esto sea en vano, que esté cerca para verte crecer, que tu padre te quiera tanto como yo, que tu familia sea feliz y completa. Pero si eso no ocurre, recuerda, no estás sola. Siempre estaré contigo, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus acciones. Eres parte de mí, la mejor parte, que seguirá viviendo. Sé fuerte, mi niña, sé buena, y nunca permitas que nadie te haga sentir que no eres digna de amor y respeto. Con amor eterno, tu madre, Evelyn. Leí la carta varias veces, hasta que las palabras comenzaron a difuminarse por las lágrimas. Hace 20 años, mi madre previó todo lo que había sucedido. Conocía a su marido mejor que él mismo y hizo todo lo posible para protegerme. Por primera vez en mi vida sentí una conexión real con ella. No era una imagen fantasmal de historias ajenas, ni una vaga sensación de pérdida, sino una persona real que me amaba incluso antes de que yo naciera. Que pensaba en mí, se preocupaba por mí, incluso sabiendo que quizá no llegaría a verme crecer. Llamaron suavemente a la puerta. Me sequé rápidamente las lágrimas y guardé la carta en el bolsillo. ¿Sí? La puerta se abrió un poco y apareció el rostro de Wesley Taft. ¿Puedo pasar, Merit? Asentí con la cabeza y el anciano abogado entró con cautela en la habitación. Miró a su alrededor, como evaluando el entorno, y su mirada se detuvo por un momento en las paredes vacías, donde no había ni fotografías ni pósters, nada que diera la sensación de estar en casa. Quería asegurarme de que estabas bien, dijo sentándose en el borde de la cama. Ha sido una revelación inesperada. Para mí también, respondí, todavía sentada en el suelo junto a la puerta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Todos estos años. Taft suspiró profundamente y sus hombros se hundieron. Tenía que hacerlo. Es culpa mía y lo lamentaré toda mi vida. Pero tu madre me pidió que solo revelara la existencia del acuerdo en caso de extrema necesidad. Ella esperaba que nunca fuera necesario, que Garland encontrara en su corazón el amor por su hija. Pero usted ha visto cómo me ha tratado todos estos años. Dije sin rastro de reproche en mi voz, solo cansancio. Sabía que me culpaba de su muerte. Lo sabía, asintió Taft, y en sus ojos se leía una sincera tristeza. Intenté hablar con él muchas veces sobre ello. Le recordé la última petición de Evelyn, que te cuidara como a Duncan, pero Garland se encerró en su dolor. No podía mirarte sin recordar su pérdida. ¿Y mi pérdida? Pregunté en voz baja. Yo perdí a una madre a la que nunca conocí, y a un padre que nunca quiso conocerme. Taft asintió, reconociendo la verdad de mis palabras. Tienes razón, y no hay excusa para cómo te trataron, pero ahora tienes la oportunidad de cambiarlo todo. El acuerdo te da derecho a opinar, poder real en la familia. Miré la foto de mi madre que aún sostenía en la mano. ¿Cómo era? ¿Mi madre? El rostro de Taft se suavizó y sus ojos se llenaron de la calidez de los recuerdos. Evelyn era una mujer increíble, inteligente, bondadosa, pero a la vez increíblemente decidida. Cuando tomaba una decisión, nada podía hacerla cambiar de opinión. Garland se enamoró de ella a primera vista, y no es de extrañar. Iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Sonrió al recordar aquellos momentos. ¿Sabes? Se parecía mucho a ti, no solo en apariencia, aunque tú eres su viva imagen, también en carácter, la misma fuerza tranquila, la misma dignidad incluso en las situaciones más difíciles. Nunca me había considerado fuerte. Toda mi vida me había sentido más bien invisible, tratando de no llamar la atención, de no provocar la ira de mi padre ni el desprecio de mi hermano. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunté mirando a Taft. ¿Con este acuerdo con la empresa? Es tu decisión, Merit, respondió él. El acuerdo te da derecho a vetar todas las decisiones importantes y a 1/3 de la empresa. Puedes utilizarlo como creas conveniente. Hizo una pausa y añadió: Tu madre esperaba que esto hiciera que Garland te tratara de forma justa,
que, sabiendo cuáles eran tus derechos, se vería obligado a tenerte en cuenta. Quizá incluso aprendería a verte no solo como un recuerdo de su pérdida, sino como una parte de Evelyn que seguía viva. Se oyeron unos pasos pesados, y al instante la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba su padre, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué juego estás jugando, Taft?», gruñó. «¿20 años guardando un secreto así y luego lo revelas cuando decido ceder la empresa a mi hijo?» Taft se levantó y lo miró con calma. «No es ningún juego, Garland. Es la última voluntad de Evelyn, y yo cumplí su petición de mantener el acuerdo en secreto hasta que surgiera una situación en la que los derechos de Merit estuvieran en peligro». «Merit no tiene ningún derecho sobre la empresa», gritó mi padre. «Nunca ha trabajado allí. No sabe nada del negocio de la construcción». «¿Y de quién es la culpa?», pregunté, sorprendida de mí misma, levantándome del suelo. «Yo te pedí trabajar en la empresa cuando terminé la escuela. Dijiste que allí no había lugar para las chicas». Mi padre se volvió hacia mí y por un instante algo parecido a la confusión se reflejó en sus ojos. Era como si me viera por primera vez. «Es un negocio de hombres», dijo con obstinación. «La construcción, el trabajo duro, ¿y la contabilidad? ¿El servicio al cliente? ¿El diseño?», enumeré. «¿Acaso se necesita ser hombre para eso?». Mi padre no supo qué responder. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. «En cualquier caso», dijo él finalmente, «impugnaremos este acuerdo ante los tribunales. Un documento de 20 años no puede tener validez legal». «Sí que puede», replicó Taft con calma. «El acuerdo está redactado de forma impecable y no tiene plazo de prescripción. Además, fue debidamente registrado y certificado por un notario. Cualquier tribunal lo reconocerá como válido». Duncan apareció en la puerta, con el rostro desencajado por la ira. «Esto es una farsa», exclamó. «Mi hermanita, que se ha pasado toda la vida viviendo a costa de nuestro padre, de repente se queda con un tercio de la empresa que mi padre y yo hemos construido durante años». «Nunca he vivido a su costa», respondí en voz baja, pero con firmeza. «Trabajo desde los 16 años, pago mis gastos, y nunca he pedido nada más que un techo en la casa donde nací». «Y donde tu llegada al mundo mató a nuestra madre», espetó Duncan. Se hizo un silencio tan absoluto que parecía que incluso el tiempo se había detenido. Miré a mi hermano y no sentí el dolor habitual por sus palabras, sino algo nuevo, la ira que se había acumulado en mi interior durante años y que finalmente había salido a la superficie. «Yo no maté a mamá», dije, y mi voz sonó inesperadamente fuerte. «Yo era una niña, un bebé indefenso. Nadie tiene la culpa de lo que pasó, ni yo, ni los médicos, ni siquiera el destino. Fue una tragedia, un terrible accidente, pero ustedes dos me convirtieron en una asesina. Me obligasteis a crecer sintiéndome culpable por algo que no había hecho». Saqué una carta y una foto del bolsillo. ¿Sabes lo que me escribió mi madre? Que me quería incluso antes de que naciera, que esperaba que su marido, mi padre, también me quisiera. Temía que eso no fuera así, y tenía razón. Me volví hacia mi padre. «Tú no solo no me querías, me hiciste creer que no merecía amor, que mi existencia era un error por el que tendría que pagar eternamente». Mi padre miró la foto que tenía en la mano y algo en su mirada se quebró. «Te pareces mucho a ella», dijo con voz ronca. «A veces no podía mirarte porque veía sus ojos, su sonrisa». «¿Y esa es razón para rechazar a tu propia hija?», preguntó Taft con amargura. «Evelyn no lo habría aprobado, Garland. Lo sabes». Mi padre bajó la cabeza, evitando la mirada del abogado. «¿Qué vas a hacer con la empresa?», me preguntó directamente. «¿De verdad vas a aprovechar este acuerdo para impedir que se la entregue a Duncan?». Respiré hondo. Era la pregunta que decidiría mi destino. No quiero impedirlo», dije tras una larga pausa. «Nunca he querido destruir lo que han construido. Pero yo también formo parte de esta familia, lo quieran ustedes o no, y merezco que se reconozca este hecho». Me volví hacia Taft. «¿Qué me da exactamente este acuerdo, aparte del derecho de veto?». «La tercera parte de las acciones de la empresa», respondió él. «Derecho a voto en el Consejo de Administración y la garantía de que no pueden excluirte de los asuntos familiares sin tu consentimiento».
Asentí con la cabeza, reflexionando sobre lo que había oído. Luego miré a mi padre y a mi hermano. Esta es mi decisión. Acepto ceder el paquete de acciones mayoritario a Duncan. Él ha trabajado toda su vida en la empresa y la conoce mejor que nadie. Pero quiero mi tercio legítimo de las acciones y un puesto en el consejo de administración. Y quiero trabajar en la empresa, no en la construcción, sino en la oficina donde puedo ser útil. Duncan resopló. No sabes nada de negocios. Aprendo rápido, respondí con calma. Y tengo una formación en economía que obtuve en cursos nocturnos mientras trabajaba como dependienta. No lo sabías porque nunca te has interesado por mi vida. Mi padre me miró con sorpresa, como si me viera por primera vez. ¿Fuiste a cursos? No lo sabía. Claro que no lo sabía. No pude contener la amargura en mi voz. Nunca me preguntaste a qué me dedicaba, qué soñaba, qué quería ser. Para ti era una sombra, un recuerdo del pasado, no una persona viva con sus propias esperanzas y aspiraciones. Taft carraspeó para llamar la atención. La propuesta de Merritt suena más que razonable. Duncan obtiene el control de la empresa, pero Merritt no queda excluida del negocio familiar. Es un compromiso que, estoy seguro, Evelyn también habría aprobado. Mi padre y Duncan intercambiaron miradas. Era evidente que no esperaban ese giro. ¿Y qué pasa con la casa?, preguntó mi padre. Me quedé pensativa por un momento. La casa donde apenas me habían soportado durante 20 años no me inspiraba ningún sentimiento cálido, pero era el único hogar que conocía. La casa puede quedarse, Duncan, decidí, pero quiero una compensación suficiente para comprarme un piso, y quiero llevarme algunas cosas que eran de mi madre, fotos, joyas, todo lo que me recuerde a ella. Es justo, admitió mi padre a regañadientes. Duncan parecía menos dispuesto a ceder. ¿Y si no quiero verte en compañía? Entonces no recibirás la participación mayoritaria, respondí con sencillez, porque no daré mi consentimiento para la transferencia de acciones. Y acudiremos a los tribunales, donde lo dividiremos todo a partes iguales, de acuerdo con las leyes de sucesión. ¿Es eso lo que quieres? Mi hermano apretó los dientes, pero no dijo nada. Incluso él entendía que mi compromiso era la mejor opción para él. Está bien, dijo finalmente mi padre. Aceptamos tus condiciones. Taft preparará nuevos documentos teniendo en cuenta tus requisitos. El abogado asintió y esbozó una leve sonrisa. Lo haré de inmediato. Y debo decir que me alegro de que todo se haya resuelto así. Mi padre y Duncan salieron de la habitación, dejándonos a solas con Taft. En cuanto se cerró la puerta, me dejé caer sobre la cama, sintiéndome repentinamente débil. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzó a desaparecer. «Has hecho lo correcto, Merritt», dijo Taft, sentándose a mi lado. «Evelyn estaría orgullosa de ti». «¿De verdad?», pregunté sin acabar de creer lo que estaba pasando. «Por supuesto», asintió él. «Podrías haber exigido más. Podrías haberte vengado de todos estos años de desprecio, pero en lugar de eso, has elegido un compromiso que da una oportunidad a todos. Es una señal de verdadera fuerza y sabiduría». Miré la foto de mi madre que aún sostenía en la mano. Solo pensé, ¿qué habría hecho ella en mi lugar? Y me di cuenta de que no habría querido destruir a la familia, aunque esa familia nunca hubiera sido real. Taft sonrió suavemente. Quizá ahora tengáis la oportunidad de convertiros en una verdadera familia. No de inmediato, claro está. Las heridas infligidas durante 20 años no se curan en un día, pero es un comienzo. Asentí, sin estar muy segura de creer en esa posibilidad. Había acumulado demasiada amargura a lo largo de los años, demasiados rencores sin perdonar. Pero algo dentro de mí había cambiado hoy. Era como si la pesada cadena que había encadenado mi corazón toda mi vida hubiera empezado a aflojarse. «¿Qué pasará ahora?», le pregunté a Tafta. «Prepararé los nuevos documentos», respondió. «Mañana nos reuniremos todos para firmarlos, y luego comenzará un nuevo capítulo en tu vida, Merritt. Un capítulo en el que ya no te sentirás como una extraña en tu propia familia». Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Sabes, tu madre no solo era guapa e inteligente, era una visionaria en su género.
Sabía que te parecerías a ella no solo en el aspecto físico, sino también en el interior. Y tenía razón. Con estas palabras, salió, dejándome a solas con la foto y la carta, las únicas cosas que me conectaban directamente con mi madre. Volví a leer las últimas líneas de la carta. Sé fuerte, mi niña. Sé buena. Y nunca permitas que nadie te haga sentir que no mereces amor y respeto. Por primera vez en 20 años, no me sentí culpable por existir. Por primera vez, sentí que tenía derecho a un lugar en este mundo, derecho a mi propia voz, derecho al respeto. No fue un final perfecto. Mi padre no se abalanzó sobre mí con lágrimas de arrepentimiento. Mi hermano no se convirtió de repente en un pariente cariñoso, pero algo importante había cambiado. El equilibrio de poder se había desplazado y ahora tenía algo que nunca había tenido antes: la oportunidad de decidir mi propio destino. Me levanté y me acerqué a la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. El nuevo día traería nuevos retos, nuevas decisiones que habría que tomar, pero por primera vez en mi vida me sentía preparada para ellos. Por primera vez, no estaba sola. Mi madre se preocupó por mí incluso después de morir. Me dejó no solo un documento legal que me otorgaba derechos materiales, sino algo mucho más valioso: la certeza de que era amada, de que mi existencia tenía sentido y valor. Y ese conocimiento fue suficiente para encontrar la fuerza para seguir adelante. No como una víctima de las circunstancias, ni como una hija no deseada, sino como una hija digna de su madre.